Pues muy buenas tardes. Lo primero, quería daros la bienvenida a un nuevo panel de debate sobre el proceso selectivo, la oposición y el curso selectivo que hemos organizado en el Instituto Nacional de Administración Pública en el marco del proyecto Repensar la selección del Plan de Captación del Talento de la AGE, plan que impulsa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Muchas gracias a las personas que os habéis unido en directo al debate y también gracias a quienes lo vais a seguir posteriormente a través del canal de YouTube del INAP. También quiero agradecer por su participación a los 5 panelistas que nos acompañan hoy: Sara Ugarte, Ana María Bielba, José Antonio Poncela, Bárbara Couto y Borja Colón de Carvajal. Y por último, en esta parte de saludos de bienvenida, pues un saludo y un agradecimiento especial a Maite Díez y a Luis Herrera, que están al cargo de este proyecto y de la organización de los paneles. Estos paneles que se vienen celebrando desde el día 17 de noviembre de 2020 y que finalizarán el 16 de marzo del 2021 y que consisten en un conjunto de actividades para la reflexión compartida con el objetivo de generar conocimiento transformador sobre la selección del empleo público. En los paneles que han transcurrido hasta la fecha, hemos venido hablando acerca de la necesidad de impulsar reformas en los procedimientos de selección, de revisar la idoneidad de los sistemas selectivos, de los cursos selectivos, de revisar el tipo de pruebas, sus contenidos, su duración y su adecuación a las necesidades actuales del empleo público y a los cambios producidos en nuestros sistemas educativos. También en estos paneles estamos abordando las amenazas y oportunidades del envejecimiento de las plantillas por el reto que ello supone en materia de relevo generacional, así como por el riesgo de pérdida de conocimiento y experiencia que se produce con este relevo o que se puede producir con este relevo. Y también se han puesto de manifiesto en los paneles la preocupación por la falta de cobertura de plazas en algunos cuerpos. Estamos reflexionando sobre el talento que debe atraer y retener la administración pública a la luz del impacto de la revolución digital en el sector público, que exige contar con nuevas capacidades y perfiles profesionales. Y a lo largo de los debates que han tenido lugar hasta la fecha, se han planteado numerosos interrogantes, han surgido interesantes propuestas de acción, algunas de ellas de aplicación rápida y otras pensando más en el medio y largo plazo. Yo creo que coincidiremos, quienes hemos participado en varios de estos paneles, que están resultando ser debates muy ricos por la diversidad de las personas que participan en ellos. Tenemos personas que proceden del mundo de la academia, del mundo de la dirección y la gestión pública en diferentes administraciones públicas, también de organizaciones profesionales y sindicales y de diferentes ámbitos geográficos. Yo creo que es importante decir que este conjunto de actividades, estos paneles, se complementa con la creación de una comunidad dentro de la red INAP Social. Yo creo que muchos de vosotros conocéis la red INAP Social, que es un conjunto de comunidades donde se puede compartir y debatir sobre determinadas materias. Una de estas comunidades se ha dedicado especialmente a este proyecto, a repensar la selección. Os invitamos a formar parte de esta comunidad si es que no os habéis inscrito todavía. Está accesible a través de la página web del INAP. Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se concibe este proyecto Repensar la selección como una necesidad estratégica e ineludible en estos momentos, porque no nos podemos permitir el lujo de que transcurra tanto tiempo desde que detectamos las necesidades en las administraciones hasta que logramos que los empleados públicos estén sentados en sus puestos y en el servicio. Por eso, esta necesidad estratégica e ineludible nos hace que estas reflexiones de estos paneles deban estar orientadas a la propuesta y a la acción. Y también con ese espíritu abordamos este nuevo panel, al que sin más pues vamos a dar comienzo para no demorar. Estaréis todos deseando escuchar las aportaciones de nuestros panelistas. Simplemente antes de empezar con la primera panelista, recordaros que por favor mantengáis vuestros micrófonos en silencio mientras no estéis hablando
Y también recordaros que a través del chat de esta sesión podéis formular comentarios y preguntas a los panelistas o reflexiones de tipo general que en el tiempo que haremos posteriormente de debate les trasladaremos. Y ya sin más, pues pasaríamos a la primera intervención, que correrá a cargo de Sara Ugarte Alonso, directora de Administración y Control en el FROB. Sara Ugarte Alonso Vega es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece desde 1990 al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Desde diciembre de 2019 es directora de Administración y Control de la entidad de Derecho Público FROB, entidad que, como sabéis, tiene por objeto gestionar los procesos de resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase ejecutiva en España. Con anterioridad, ella ha sido 5 años directora de Recursos Humanos en ADIF, 7 años ha sido directora del Departamento de Recursos Humanos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 7 años en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, donde ha sido subdirectora de Costes y Análisis de Retribuciones de Personal Funcionario y subdirectora de Análisis de Retribuciones de Personal Funcionario y Laboral. Y también ha trabajado 8 años en la Dirección General de la Función Pública, ocupando diversos puestos en el área de gestión de procedimientos de personal. Su trayectoria, como veis, ha estado muy centrada en la gestión de recursos humanos y en esa experiencia ha intervenido en el diseño de procesos selectivos, tanto de personal funcionario como laboral, y ha tenido ocasión de participar también en tribunales de acceso a cuerpos y escalas de funcionarios de la AGE. Por tanto, pues sin más, después de contaros la trayectoria profesional de Sara, os dejo con ella. Cuando tú quieras, Sara, adelante. Muchas gracias, Fátima. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Primero, como es lógico, agradecer la invitación a participar en este panel y por delante una disculpa porque voy a tener que ausentarme en un paréntesis porque tengo otro compromiso, pero si todo sale como espero, porque me incorporaré a la parte final, por otra parte la más interesante, de vuestras preguntas. Comienzo esta intervención con una pregunta, y es, ¿no es esta reflexión que estamos haciendo entre todos nada más? ¿No es un ejemplo de lo que se llama la parálisis por el análisis? Yo muchas veces he tenido esta impresión. Realmente llevamos muchos años, pero cuando digo muchos, es muchos. Anteriormente al Estatuto Básico del Empleado Público ya se estaban hablando de todas estas cosas y muchas de las soluciones o muy parecidas estaban ya encima de la mesa. Y yo creo que entre muchas razones se ha dedicado al diagnóstico y al análisis previo y no se han tomado decisiones por 3 razones, apuntaría yo. Por una parte, por un miedo tremendo a violentar lo que todos consideramos ejes nucleares intocables del sistema, que son los principios de mérito y capacidad. Tenemos tanto miedo a que lo que reformemos afecte a estos principios, que eso ha hecho que mucha gente que sabe muchísimo sobre este tema haya optado por considerar que el sistema actual es el menos malo de los sistemas y que era mejor no tocarlo. Yo sinceramente creo que no es verdad. Creo que cuando se hacen reformas se diseñan y hay líneas rojas que están marcadas previamente y que si todos tenemos tan clarísimo, como creo que esto es un diagnóstico compartido, que el mérito y la capacidad es algo que es absolutamente a preservar, cualquiera que sea el procedimiento y la reforma que se aborde, no tiene por qué quedar afectado. Creo, en segundo lugar, que no se han tomado decisiones por falta de presión política. Hace 2 años, en una conferencia cuyo ponente era Jordi Sevilla, hicimos una pregunta sobre este tema y él dijo que nunca estaría la reforma de la función pública en las agendas políticas si no se ejercía presión desde dentro.
A mí en ese momento quizá me pareció que era una manera de ponerse de perfil, pero luego con el tiempo y reflexionándolo probablemente que tenga razón. Esto es una reforma que no da votos, es difícil, requiere tiempo, consensos, así que efectivamente, si no presionamos desde dentro para que perciban que esta es una verdadera necesidad, probablemente siga sin abordarse. Y en tercer lugar, porque creo que hay que acotar mucho el ámbito de la reforma. Aunque el diagnóstico está muy compartido, no todas las conclusiones afectan por igual sectorial y territorialmente. Y pongo simplemente 2 ejemplos. Por una parte, por ejemplo, las pruebas memorísticas, las denostadas pruebas memorísticas, pues por ejemplo, en un sistema de acceso que está muy reconocido como es el sistema MIR, la prueba de acceso es pura memoria. Es verdad que luego se completa con una parte práctica muy eficaz y muy excelente, pero la prueba de acceso como tal es pura memoria. O, por ejemplo, cuando decimos de las dificultades para evaluar competencias, pues esto es mucho más cierto en procesos masivos, que si se trata de seleccionar 1 o 2 personas en el ámbito de una administración local. Me refiero con esto a que no todas las soluciones valen para todo y que quizá habría que abordar esto como en todos los grandes proyectos en una estrategia de menos a más, identificando qué áreas tocar, ¿no? Entonces, desde esta posición voy a hacer algunas propuestas. Me han pedido Fátima y Luis que sea que aterrice y que haga propuestas prácticas, y ese ejercicio he hecho. No voy a decir nada que no se haya dicho ya, eso es 100% realista, porque realmente hay muchísimas de las cosas que ya se han comentado que se podrían haber hecho hace tiempo, hay otras no, hay otras obviamente que no. Pero bueno, yo he hecho mi ejercicio de responsabilidad de hacer propuestas de las cuales unas estoy bastante segura y otras no tanto. Pero bueno, voy a ello. A ver, respecto a la planificación, claramente algo que se ha dicho, que está, creo, encima ya de la mesa como proyecto del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que es romper con el carácter anual de las ofertas de empleo público. Hablar de la oferta de empleo público como un instrumento de planificación y asociarlo en su realidad a algo tan coyuntural como la Ley de Presupuestos Generales del Estado anual es un contrasentido en sus propios términos. Y además, la propia tramitación de la ley genera unas dinámicas de tiempos en los que se producen unas inercias completamente disfuncionales, en los que los gestores acaban pidiendo de más a ver si les toca, si les cae algo, en fin. Yo de verdad he estado en organizaciones, soy una obsesionada por la planificación, y os aseguro que en todas las organizaciones en las que he estado he hecho el ejercicio de planificación y el ejercicio de verdad de ver qué funciones se ejercen, qué competencias van a cambiar, cómo va a impactar eso sobre los puestos, cuáles se tienen que suprimir. De verdad, he hecho todo el ejercicio. A la hora de la realidad concreta de la solicitud de una oferta de empleo público, es imposible que nadie pueda valorar ese volumen de información para los 15 días en los que esto se tiene que negociar con los sindicatos y luego incorporar al proyecto de ley de presupuestos. Por tanto, oferta de empleo público plurianual, obligando de verdad a hacer ese ejercicio sin el cual me parece que no vale la pena ni siquiera intentar nada, porque mientras no sepamos qué es lo que necesitamos, dónde y en qué dimensión, el ejercicio del talento es, en mi opinión, totalmente estéril. La tasa de reposición también la suprimiría, es un instrumento que lo que hace es una foto fija de las realidades concretas de cada organización, digamos, estratificando las disfunciones al alza y a la baja, me refiero, y es absolutamente inflexible a las necesidades sobrevenidas. Y por tanto, entiendo que hay que cuantificar
la oferta y, digamos, conocer cuál es su impacto presupuestario, pero la herramienta que nos hemos dado de la tasa de reposición es un cálculo que es totalmente alejado de la realidad. Y luego, una reflexión sobre el peso que deben tener las unidades de personal en este proceso. Realmente lo que pasa en esto es que la planificación no corresponde a las unidades de personal, son de las direcciones de las organizaciones. Me da igual hablar de organismos, empresas o ministerios, pero el peso que tiene que tener las unidades de gestión de personas completamente pegadas a esa estrategia es esencial para realizar la planificación correspondiente. Y eso es algo que, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado, salvo en grandes organizaciones empresariales, en el resto está muy atomizado y realmente lo que hacen esas unidades es más gestión burocrática de personal que gestión estratégica de recursos humanos. En lo que se refiere a los procesos, digamos, perdonadme que me había puesto una presentación para no irme por las ramas y me parece que me estoy diciendo. Respecto a la atracción del talento, hay simplemente una llamada a aplicar las mejores prácticas en cosas que ya están realizando muchísimos organismos de becas, prácticas universitarias, etcétera, pero también no me resisto a señalar algo que no es nada práctico porque es muy difícil de hacer, pero creo que se hace muy poco. O sea, estamos yendo a las universidades a explicar a los jóvenes cuáles son las posibilidades de empleo y de los cuerpos y las oposiciones, etcétera, y no estamos explicando a los ciudadanos la verdadera importancia de la función pública o del empleo público profesional. Es decir, tengo grandes dudas de que los ciudadanos sepan para qué es necesario el empleo público. Es decir, para qué es necesario contar con una administración pública profesional que sirva a los intereses generales, que sea objetiva, que sea independiente del poder político y, por tanto, garantía absoluta del sistema democrático. Y eso creo que si lo supiéramos explicar, nos haría atractivos de por sí. A los jóvenes se les pregunta dónde quieren trabajar y dicen que en Inditex o en Amazon porque ven los resultados. Y aquí hay una barrera de desconocimiento que es casi previa a esto que estamos haciendo, que vaya por delante, que me parece bien y que complementa. Pero ese esfuerzo por de verdad hacer una llamada a la vocación de servicio público me parece que es lo que habría que hacer en términos de atracción, sobre todo de gente joven. Otras propuestas en cuanto al proceso en sí mismo, y estas son propuestas que se refieren a mi experiencia más cercana en el tiempo de haber participado en tribunales de oposición. Si me preguntaran si hay que hacer pruebas de conocimiento, la respuesta es sí, rotundamente, pero no conocimiento que ya se ha repetido con respecto a la formación que se traiga o que sirva como requisito del acceso, sino que creo que hay un tronco común de conocimientos que tiene que exigirse sí o sí para trabajar en la administración pública. Hay que saber esa formación de principios constitucionales, funcionamiento de la administración, gestión pública, contratación y además a todos los niveles, porque realmente no estamos seleccionando para puestos, sino para colectivos y para carreras muy largas en las que todos estos instrumentos son fundamentales para la actividad pública. En segundo lugar, en lo que se refiere a las competencias, yo iría primero a test psicotécnicos. Es un complemento que no cuesta en tiempo y sí que te da resultados. Se están haciendo en muchos ámbitos. Pruebas prácticas, pruebas que impliquen razonamiento o incluso interacción con los tribunales. Decimos que no se ve nada, sí se ve. En este tipo de pruebas se ven muchas competencias, sobre todo en cuerpos de la 1 y la 2, que son muy importantes luego para el ejercicio de la actividad profesional. Y luego, sobre todo, una reconsideración integral del curso selectivo.
es fundamental. Ahí es donde cuando medimos, echamos un poco el foco hacia arriba y vemos el tiempo que tardamos en la selección, como comentaba Fátima, etcétera. Donde más se puede actuar, creo, es quitando, por un lado, pruebas. Pues a alguien le parecerá fatal lo que voy a decir, pero quitar las pruebas estas de cantar temas y de sacar la bolita y tal, que yo creo que se pueden, porque están midiendo conocimientos y hay otros sistemas igualmente eficaces, pero el curso selectivo, más allá del conocimiento y la oportunidad que te da de hacer pues un poco en tu promoción, etcétera, lo que debería ser es una puesta en práctica inmediata en el trabajo de todo lo que se ha hecho durante la oposición y ahí comprobar y evaluar las competencias. Y esto me lleva a mis dos últimas reflexiones, que es la necesidad de profesionalizar la selección. No sería honesta si no dijera lo que siento, y es que después de más de 30 años dedicada a la gestión de personas en grandes organizaciones, sé mucho sobre selección, pero no soy una profesional de la selección. Y yo creo que esto nos lo pueden aportar, digamos, desde fuera, desde dentro, me da igual. El EBEP recoge la posibilidad de organismos especializados, hay experiencias europeas que son válidas, pero si vamos a evaluar competencias, vamos a darnos más formación o una ayuda desde fuera, donde poder realmente hacer esto profesionalmente. Y por último, y vuelvo casi con ello al principio, es que hay que acotar el ámbito de la reforma porque no basta esta reforma. Es importante la selección, pero esto es un subsistema de algo que juega en todas sus dimensiones y no vale hablar de atracción del talento si no has hecho ese ejercicio de planificación, si no has hecho ese ejercicio de reorganización interna para adecuar a las competencias que vas a tener que desarrollar, si no has hecho una buena gestión de tus salidas. Y esto es una pieza que aisladamente puede corregir algunas cosas, pero si no lo hacemos bien, pues digamos estaremos perdiendo de verdad la ocasión para captar ese talento de una administración excelente que se deba verdaderamente a los ciudadanos. Así que nada, por mi parte, esta es mi intervención. Te doy la palabra, Fátima. Pues muchas gracias, Sara, primero por haberte ajustado al tiempo tan estupendamente y por esa intervención tan estructurada y tan a lo práctico, ¿no? Es verdad, a mí me ha gustado mucho que lo hayas puesto también en contexto. Esto es una pieza que no puede estar separada, ¿no?, de la transformación de la administración pública y, bueno, has abordado pues aspectos tan importantes como la planificación, la atracción del talento, el propio proceso selectivo, incluido el curso selectivo y la necesidad de profesionalizar la selección, cuestiones que de una manera u otra han ido saliendo también en otros paneles y pues muchas gracias por estas propuestas tan concretas. Luego volveremos seguramente a algunas de ellas en el debate. A continuación tiene la palabra Ana María Bielba Gómez, es secretaria general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Ana María nació en Valladolid y, aunque ahora es secretaria general en Andalucía, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, funcionaria de la Administración local con habilitación de carácter nacional y tiene amplia formación en Derecho Administrativo y Gobierno Abierto. Ha sido secretaria general adjunta del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza y previamente ejerció como secretaria general de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía y fue asesora jurídica de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la FEM. Además, ha sido directora de Asuntos Públicos y Litigios en la consultora Llorente y Cuenca y ha sido docente en el Máster de Liderazgo y Dirección Pública del INAP, así como docente en cursos de contratación administrativa y organización de entidades locales.
La semana pasada, en Andalucía, me comentaba el otro día Ana María, que han aprobado un anteproyecto de ley de función pública. Así es que yo creo que estamos todos también deseosos de que nos cuenten las novedades de este proyecto, de este anteproyecto, y en particular las que más afectan al ámbito que nos trae a los paneles de hoy, y que comentes, por supuesto, lo que tú consideres con relación a la materia que nos trae a este panel. Tienes la palabra, Ana María, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Decía que muchísimas gracias, Fátima, que quería empezar dedicando 10 segundos a Juan Carlos González, permitirme esta licencia, compañero del INAP, compañero de todos en estas ponencias, en estos cursos. Lo hago al principio para intentar sonreír y quitármelo y no emocionarme, porque este anteproyecto se aprobó la misma semana que él nos dejó, con lo cual casi es in memoriam del propio Juan Carlos, y lleva la impronta de todo lo que él ha dejado en Andalucía, que es todo lo que estamos hablando ahora mismo, y todo lo que el INAP y lo que le conocieron, veo a Borja y a todos los de Carlos, que sepáis que esta ley y el gobierno es un poco una ley Juan Carlos también, porque nos ha dejado meter todo lo que estamos hablando. Así que, en memoria del compañero y a todo lo que les estáis escuchando, gracias de verdad, porque sin él este anteproyecto de ley no habría sido posible, y no habría sido posible así. Entonces, empiezo mi intervención con ese agradecimiento a Juan Carlos y con ese agradecimiento a todos los que durante este tiempo, Sara, que habéis dicho, hay que pasar ya de la estrategia a la acción. Hemos tenido la suerte en Andalucía de tener un gobierno tan sumamente valiente que nos ha dejado que pasemos a la acción, y han aprobado un anteproyecto con todo lo que todos los que habéis hablado de lo que hay que cambiar en la administración pública. Está dentro de este anteproyecto de ley, que está ahora mismo en transparencia. Están nuevos modelos de selección, está estatuto de personal directivo, está evaluación de competencias, o sea, todo lo que habéis hablado tanto tiempo, todo aquello que ya desde el INAP, en aquel entonces, cuando en el máster de liderazgo y de gestión pública se hablaba de esos procesos. Yo recuerdo cuando mi curso selectivo ya se hablaba incluso en el INAP que los habilitados nacionales no podíamos tener un curso selectivo tan alejado de los ayuntamientos, pues hemos intentado plasmarlo en este anteproyecto de ley. Así que hemos sido valientes, Sara, tu intervención me ha encantado, porque según ibas deletreando cosas, digo, vaya, pero si lo tenemos en nuestro anteproyecto, no me lo puedo creer. Entonces, será un anteproyecto muy comentado, hablaremos muchísimo en todos los foros, pero me centro a lo que tiene que ver sobre todo con este tema de la selección. Y en este tema de la selección, la presión política ha venido por dentro, y ha venido por dentro porque, no sé, el presidente se le ocurrió no sé si ya ahora ya buena idea, de poner administración pública en la Consejería de Presidencia. Fíjate, siempre habíamos estado en Hacienda, con lo cual la oferta de empleo público, el capítulo 1 y el dinero de Hacienda nos comía, y de repente ponen esta Secretaría General en la Consejería de Presidencia, presión desde dentro, y nos ponen a funcionarios públicos que el puesto está reservado a gestionar, y lo ponen en el programa político de gobierno, de un gobierno de pacto entre tres, aprobar en la legislatura un proyecto de ley de función pública. Entonces, ahora te doy toda la razón. Aquí la presión política ha sido muy grande por parte de, como os digo, de Juan Carlos, mío, de la directora general, de poderlo plasmar. Y a la selección, de hecho, tengo aquí el anteproyecto, se dedica el capítulo 9 enterito, y lo que hemos hecho es, bueno, pues poner en los procesos selectivos. Os voy a leer el artículo porque creo que, para que no parezca que es una idea, sino que es verdaderamente ya un artículo. Nosotros en el artículo 111 decimos contenido y características de los procesos selectivos. Los procesos selectivos cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las funciones y tareas asignadas a los puestos convocados, para lo cual podrá disminuirse la importancia de las pruebas basadas en la mera exposición memorística e incluir, en su caso, pruebas prácticas que sean precisas. Fijaros, el primer apartado del artículo dedicado a esto ya directamente está diciendo que no tienen por qué ser solo pruebas memorísticas, sino que van a tener que adecuarse al trabajo que vaya a desempeñar después, y no sea un poco a peso, ¿no? A peso de todos los que sean C1 o todos los que sean A1, sino si eres A1 ingeniero, el trabajo que vayas a realizar de ingeniero en la administración. Esto, que es mucho de todo lo que se oía en la cantidad de congresos de recursos humanos a lo que hemos oído, está plasmado de verdad de las ideas de los que la habéis entendido de esto. El siguiente párrafo dice que las pruebas pueden consistir en la comprobación de las competencias, capacidades y conocimientos, y en la capacidad analítica de las personas aspirantes.
expresados de forma oral o escrita, en las habilidades cognitivas de las personas candidatas, en la realización de ejercicios prácticos y simulaciones que demuestren la posesión de habilidades y destrezas o cualquier otra aptitud relacionada con el desempeño de funciones, en la comprobación de dominio de lenguas extranjeras y de las tecnologías de la información y la comunicación, y que podrán acreditarse mediante pruebas realizadas al efecto o a través de los sistemas que se determinen reglamentariamente y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. Asimismo, para asegurar la objetividad y racionalidad de los procesos selectivos, estos pueden completarse con una exposición curricular, con pruebas psicotécnicas o con pruebas psicométricas relacionadas con la personalidad, con la realización de entrevistas conductuales estructuradas o de reconocimientos médicos. Fíjate, Sara, si hemos sido valientes, que todo lo que estamos hablando, hay una comunidad autónoma como Andalucía con casi 300.000 personas trabajando. Además, esta ley tiene un ámbito de aplicación que va también para universidades, para el personal docente de universidades, para administración institucional, personal de administración local, es decir, que supletoriamente homogeniza todo el ámbito subjetivo del personal al servicio de una administración pública andaluza, y estamos metiendo ya en el artículo angular de los procesos selectivos, que los procesos selectivos no serán una prueba memorística, sino que podrán incluir incluso pruebas médicas o de aptitud psicotécnica, de habilidades para el puesto de trabajo, de habilidades cognitivas e incluso de capacitación de competencias. Con lo cual, bueno, nosotros nos decimos también que cualquiera que sea el sistema selectivo, las convocatorias podrán prever que el acceso esté condicionado en una fase posterior a la realización de cursos de formación o especialización o de periodo de prácticas a los que podrá admitirse mayor número de personas asistentes que el de plazas convocadas. Esto sí que es también una de las cosas que siempre decíamos y que nadie se atrevía a hacer. Es decir, oiga, usted, aprobar la oposición no es suficiente para que tenga usted una plaza, sino que puede ser un curso selectivo o un periodo de prácticas en caso de que sea personal laboral. Decir además que este anteproyecto de ley está pactado, dialogado y trabajado con los sindicatos de mesa general, los 3 sindicatos principales de Andalucía, CESIF, UGT y Comisiones Obreras, han trabajado en comisiones de redacción de este anteproyecto de ley, con lo cual no ha sido un poco a lo bruto por nosotros, sino que hemos incorporado catedráticos, miembros del Consejo Consultivo, Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, funcionarios de todo tipo de la Junta de Andalucía y, como os digo, los sindicatos de mesa general para que abarque a todos los sectores, que son los que ya están de acuerdo con este tipo de sistema de selección. Así que hemos sido muy pulcros en que todo lo que se estaba hablando ya en muchos congresos y durante mucho tiempo, tenerlo muy claro y ponerlo en un anteproyecto de ley. Un anteproyecto de ley que va unido a una estrategia de recursos humanos que presentamos el diagnóstico en una comisión técnica ya el día 5, se ha retrasado un poquito por el COVID, que nos está dando el perfil de todo lo que tenemos en la Junta de Andalucía, que no es ni diferente ni por supuesto, de otro modo que lo que se tiene en la AGE o en los ayuntamientos, es decir, un tipo de personal ya más envejecido, una jubilación al 45%, unos sistemas de licenciaturas o unos estudios que no tienen que ver con el trabajo que luego hacen aquí, una administración muy poco, como hemos dicho, muy poco atractiva para el personal joven. Es muy atractiva la entrada media a la Junta de Andalucía, son 36 años. Nosotros hemos visto que en esta comunidad autónoma lo tenemos muy determinado. Además, la gente prefiere terminar de estudiar e intentarse irse a Madrid, y cuando después o bien forman una familia o ya no están en la empresa privada en Madrid, deciden venir y con sus 2 años de paro intentar preparar unas oposiciones y entrar en la Junta de Andalucía. Nos da mucha pena que todo el expertise que pueden tener en esa empresa privada no se les capacite. Si es un ingeniero medioambiental, no se le puede capacitar si ha estado en una ingeniería durante 14 años y tengan que estudiarse el Código Civil con 34 años en lugar de poderles acreditar sus competencias en ingeniería, que es lo que vayan a hacer aquí. Esa es nuestra idea, atraer talento no solo joven, sino atraer talento que haya trabajado en otros sitios y poderles capacitar y hacerles pruebas para que sean los mejores funcionarios y deciden terminar también su carrera profesional en la administración pública sin hacerles estudiar cuestiones que nada van a tener que ver con su puesto de trabajo. Opino también que las pruebas memorísticas a veces son importantes. Yo no digo que en todos los cuerpos no lo sean. Dicho sea de paso, quizá te prueban también que la responsabilidad, la autodisciplina, determinados valores muy básicos también para una vocación de servicio público, porque terminar de estudiar una carrera y meterte 3, 4, 5, 6, 7 años en tu casa a estudiar, tienes que tener vocación de servicio público, sabiendo que aquí no te hace rico, sabiendo que tu carrera profesional es la que es.
Y eso se tiene que poder medir, pero quizá no se tenga que medir sabiendo cantar 350 temas, sino que ya en el siglo XXI podamos medirlo de otra manera. Y ese es el pensamiento que tenemos en Andalucía. Nosotros también vamos aquí a universidades, captamos talento aunque nos lo quita la agencia tributaria, porque claro, preguntan mucho cuánto cobran y ahí estamos cao cada vez que vamos a las universidades a captar talento con la retribución. Creo que deberíamos también en los puestos más superiores empezar a levantar el debate sobre una retribución evaluando el desempeño, sobre una retribución más paralela a lo que vales en la privada. Y nosotros es lo que hemos intentado hacer con el Estatuto del Personal Directivo, que ese no corresponde aquí, pero que sepáis que lo hemos metido y que el personal directivo será seleccionado al modelo de Portugal. Hemos copiado el modelo de Portugal. Lo último que hice con Juan Carlos González fue un viaje a Lisboa 3 días antes del COVID para conocer muy bien, muy de cerca, sobre todo la CRESAP, muy de cerca la comisión de selección. No tanto el modelo que ya le sabíamos, sino cómo se seleccionaba. ¿Cómo podemos hacer un tribunal de selección para ese personal directivo que luego nos puede servir para el resto, muy independiente, muy formado? ¿Quién tendría que ser quien formase parte de ese tribunal de selección? Y bueno, pues aquí lo hemos metido también en nuestra ley, una comisión de selección independiente, que será la que seleccionará nuestro personal directivo y que iremos probando para ver si parte de ese personal también puede ser el resto de funcionario de entrada, porque va a seleccionar al personal que ya no va a ser TLD, sino que va a ser directivo, pero vamos a ver si podría ese mismo tribunal o en ese mismo formato de tribunal hacer algunas pruebas dentro de las oposiciones, sobre todo a 1 y a 2. Así que nada, pues de verdad os invito a todos a que os metáis en el portal de transparencia de la Junta, que conozcáis el texto, a que aportéis y a que este anteproyecto pues sea entre todos una especie de prueba-error incluso para el resto de la administración, porque aquí somos, como os digo, casi 300.000 y de todo tipo, y con un sistema de carrera horizontal que hemos metido aquí era muy difícil. Eso también hace muy difícil captar talento. Aquí la carrera vertical era prácticamente imposible, la horizontal era inexistente. Este anteproyecto contempla una evaluación del desempeño ligada a la carrera horizontal, una carrera horizontal como derecho y deber del personal al servicio de la Junta de Andalucía. Entonces, hemos hecho un 360 de la que os digo, lo que los más expertos en la materia durante años habéis hablado. Que, como os digo, os invito a todos a participar y a mejorar este anteproyecto de ley, y gracias de nuevo por invitarnos. Pues muchas gracias, Ana María, por tu entusiasmo, además, y por ese trabajo tan valiente y tan completo que habéis hecho en la comunidad autónoma andaluza, con un ejercicio 365, como tú dices, y muy vinculado también a una estrategia de recursos humanos y aprendiendo de las buenas prácticas de otros, como es el caso de Portugal, en el que muchos nos miramos también aquí. En el Ministerio ha habido reflexión alrededor de esto, se han hecho también visitas a las autoridades portuguesas y efectivamente aprendemos todos unos de los otros, y estoy segura de que la experiencia andaluza pues nos va a estimular y motivar a todos, y os deseamos muchísimo éxito. Ha habido una pregunta de una de las personas que está conectada al panel. Luego, en el tiempo de debate, te la formularemos para pedir alguna precisión sobre vuestro anteproyecto. Pues, bueno, a continuación pasaríamos a nuestro tercer ponente, que es José Antonio Poncela Blanco. José Antonio estudió la licenciatura de Economía en España y luego continuó sus estudios de doctorado aquí en España, en Italia y también en Estados Unidos. Durante esa etapa, él compatibilizó sus estudios con su trabajo como profesor ayudante de universidad. Y tras 10 años dando clase de economía, en el año 2000 deja la docencia para trabajar en un centro de estudios económicos dependiente de la Fundación Tomillo, que tiene su sede en Madrid, y allí estuvo durante 6 años dirigiendo el área de macroeconomía y economía sectorial y territorial. Él, en las notas biográficas que nos ha pasado, nos comentaba que el trabajo en este centro consistía principalmente en realizar estudios de consultoría e investigación para el sector público. Durante esta época también fue experto en la Comisión Europea en las áreas de economía, social y laboral. A partir del año 2006 pasa a trabajar para el Gobierno de Castilla-La Mancha como asesor en el gabinete de la Consejería de Economía durante 1 año y como director general de presupuestos durante 5 años. En un breve periodo posterior de 1 año trabajó para el Gobierno de Turquía, también para la vicepresidencia del Gobierno y para la Comisión Europea
como experto en economía territorial. Y a partir de 2012, en el año 2012, ingresa en el Cuerpo General de Economistas de Su Majestad como funcionario de carrera del Gobierno británico. En estos últimos años ha sido funcionario de dicho gobierno y ha trabajado en el área de estrategia y posteriormente y hasta la fecha en el área de análisis de la Dirección de Inundaciones y Aguas, donde dirige a un pequeño equipo de analistas economistas. Bueno, entonces tenemos a un profesional español que ha opositado en el Reino Unido. Y bueno, pues yo creo que nos va a encantar que nos cuente su experiencia, además de todo lo que nos quiera contar y reflexionar sobre la materia general que nos trae a estos paneles. Cuando quieras, José Antonio, adelante. Muchas gracias, Fátima, y muchas gracias al INAP por permitirme estar en este debate. Como bien dices, yo creo que la historia que os voy a contar comienza cuando dejé de ser director general de presupuestos en la Junta de Castilla-La Mancha. En aquel momento yo volví al mercado laboral, la situación en España era muy difícil y entonces mandé mi currículum a varias empresas de consultoría en recursos humanos, las que se conocen habitualmente como cazatalentos, redes profesionales para economistas, de carácter más o menos internacional. Y tras los dos pequeños trabajos que mencionabas para la Comisión Europea como experto en economía territorial y para la vicepresidencia y Ministerio de Desarrollo del gobierno turco, hago dos pruebas, una para el estado de California y otra para el gobierno británico. La prueba para el estado de California me contacta una de las empresas de recursos humanos y me comenta esta prueba. La prueba consistía en dos entrevistas, una de carácter técnico y otra ya de carácter más personal. El puesto estaba relacionado con llevar el área de presupuestos en el gobierno del estado de California. La prueba técnica, bueno, yo no sé si llamarla prueba, porque en realidad fue una entrevista, fue a través del ordenador, a través de Skype, y fue una entrevista, una conversación, más que una entrevista muy cordial, con la persona que estaba desempeñando el puesto. En aquel momento hablamos de las dificultades presupuestarias que tenía el gobierno de California en ese momento. Acaba de salir de un procedimiento de quiebra, dificultades muy duras también, no tanto, no llegamos a ese extremo, pero dificultades presupuestarias muy duras en el gobierno de Castilla-La Mancha, y fue una conversación pues muy distendida. A los pocos días, a los 5 días, me dicen que la primera entrevista les gustó y que tendría una entrevista con el que llevaba el área de Economía y Hacienda en el gobierno del estado de California. Tuve la entrevista también a través de Skype. Fue una conversación muy agradable. A los 5 o 6 días me vuelven a contactar y me dicen que he sido seleccionado y que tendría un plazo de incorporación de 10 días. Lo hablo con la familia, estamos de acuerdo en mudarnos a Estados Unidos, pero nos encontramos con un pequeño inconveniente. Y es que el Departamento de Inmigración nos comunica que para resolver el permiso de trabajo, permiso de residencia y demás, necesitaría como mínimo 4 meses, probablemente 6. Me pongo en contacto con el gobierno del estado de California y llegamos a la conclusión conjuntamente de que eso hacía inviable pues que me incorporara a ese puesto de trabajo. Prácticamente al mismo tiempo me presento a unas pruebas para economista en el gobierno británico. Los ingleses sí que me dicen que tengo que ir a Londres a hacer la prueba, que no se puede hacer por videoconferencia, pero que debido a que estoy en otro país, lo que van a hacer es concentrarme en las dos pruebas que hay, la de carácter técnico y la de competencias, en un mismo día. Entonces, voy ese día, hago la prueba de carácter técnico.
yo iba pues bastante tranquilo porque decía no tengo nada que perder, o sea, no he preparado temas, no he invertido mucho en esta prueba, no tengo mucho que perder. Pero cuando veo la prueba me doy cuenta de que estamos prácticamente todos en igualdad de condiciones, de que es una prueba que era imposible de preparar porque no tenía contenido memorístico ninguno. O sea, nos hacen preguntas tan esotéricas o originales para un examen de economía. Yo me acuerdo, una de ellas fue, hay evidencia científica de que los cocos en las palmeras de las islas del Pacífico producen un fruto de mayor tamaño que en el continente. Si la palmera fuera un economista, ¿cómo justificaría a su gerente de la empresa invertir más recursos en producir un fruto más grande? Y bueno, esto no viene en ningún libro de texto, en ningún manual, en ningún temario, nada. Aquí la imaginación al poder, ¿no? Bueno, hago la prueba por la mañana, eran 12 preguntas, todas de este tipo, posibles de haber preparado previamente, y por la tarde llegamos a una entrevista. En la entrevista valoraban competencias como la capacidad de comunicar a los demás, de influir a los demás, de gestionar equipos, cuestiones de este tipo. Y me acuerdo que una de las preguntas fue, si usted se encontrara con el ministro de Economía en el ascensor, ¿qué le aconsejaría para la economía británica? Entonces yo, que siempre he sido muy tímido, aunque no lo parezca en este momento, dije, yo no me atrevería a darle consejos al ministro de Economía sin que él me preguntara. Diría, pues, qué atrevimiento el de este chico, ¿no? Entonces yo dije, si estoy en el ascensor y me pregunta, entonces le contestaría tal cual. Luego, hablando después de haberme incorporado y de conocer como compañero a uno de los miembros del tribunal, me dices que la respuesta que estábamos esperando no era lo que tú le ibas a aconsejar. Dice, era que dijeras que no le darías ningún consejo tal o cual sin que él te preguntara previamente. Y bueno, pues ahí acerté, ¿no? Me incorporé al gobierno británico y llevo trabajando como economista 8 años y medio, y he participado pues, en unos 5 o 6 paneles para hacer pruebas a nuevos candidatos. Y el último procedimiento de selección, Fátima, cuando se me acabe el tiempo me cortas porque no lo estoy teniendo en cuenta. El último procedimiento de selección en el que participé fue para el gobierno de Arabia Saudita. Esto fue hace unos 2 años. Ya ni me acordaba yo de los currículums que había mandado en el año 2011 a estas empresas, cuando de una de estas empresas me llaman y me dicen que un príncipe en Arabia Saudita que está buscando pues alguien con un perfil muy parecido al mío, ¿no? Quiere que sea asesor económico de este príncipe y también que lleve el control de un proyecto de una cartera de inversiones del gobierno de Arabia Saudita para modernizar el país. Bueno, pues también era un puesto magníficamente pagado. O sea, yo no creo que la administración pública haya visto un puesto con un nivel retributivo equivalente. Hago la entrevista con una empresa de recursos humanos, en la cual formó un panel y había dos economistas. Y después de la entrevista, pues tengo otra entrevista ya con el príncipe en cuestión. Bueno, tengo la entrevista con este hombre y mientras estoy esperando que me comuniquen el resultado, pues aparecen en las noticias unos hechos relativamente luctuosos relacionados con esta persona. Mi mujer se planta, se asusta, entra en pánico, dice que ella no va allí, vamos, ni encadenada,
Y entonces pues me pongo en contacto con la empresa de recursos humanos y les comunico pues que habíamos cambiado de parecer y que ya no estábamos dispuestos a mudarnos a Arabia Saudí. Y estas han sido mis experiencias en procesos de selección fuera de España. Tengo que decir que en ninguna de ellas hubo que memorizar ningún temario y que fueron de duración relativamente corta. Desde prácticamente el momento en que yo me presenté a las pruebas hasta que me incorporé o me avisaron para que me incorporara, pues el plazo fue siempre inferior a un mes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por compartir esta experiencia tan personal, una experiencia además de acceso con éxito, en tu caso, a una administración ya después de una experiencia laboral previa. No hablamos mucho de la atracción del talento joven, de cómo, pero a veces también se nos escapa cómo atraer, ¿no? Cómo facilitar el acceso de personas ya con una experiencia profesional previa. Luego podemos comentar en el debate algo sobre esto, sobre qué dificultades específicas tiene para esas personas el acceso en España. Y bueno, y también ya luego igual te pregunto, ¿qué pasaría si un extranjero quiere acceder a la administración pública en España? ¿Qué se encontraría? O sea, ¿qué dificultades se encontrarían? Tú ahora que vives fuera y lo ves desde esa perspectiva, pues ¿qué es lo que vería de nosotros, ¿no? ¿Qué percibiría y dónde estaría la principal dificultad? Pero bueno, podemos verlo luego en el debate si queréis. Muchas gracias. Pasaríamos a continuación a nuestra cuarta ponente, que es Bárbara Couto. Bárbara es consejera de turismo en Toronto. Ella es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores del Estado desde 2005 y ha desempeñado gran parte de su carrera profesional, la mayor parte de su carrera profesional en la administración turística del Estado. Bárbara colabora con el Observatorio de Igualdad de la Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, donde ha tenido oportunidad de realizar diversos estudios sobre igualdad en las administraciones públicas y además es socia fundadora de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. En el panel de la semana pasada tuvimos aquí a la presidenta de la asociación, precisamente. Pues sin más, Bárbara, nos gustaría que compartas tus reflexiones con nosotros y también, si es posible, que desde el conocimiento que tú tienes por tu trabajo en Canadá y por tu experiencia en el exterior, también que nos puedas compartir otras experiencias desde este punto de vista de la selección. Cuando quieras, adelante. Claro que sí, Fátima. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en estos paneles que, como decía, son ciertamente tan diversos. Creo que no es habitual que cuando la Administración se enfrenta a un proceso de cambio así, lo haga de una manera tan participativa y creo que ya es de por sí agradecer. El proceso selectivo actual cumple los objetivos para los que fue diseñado en su momento y es muy eficaz para la Administración en el sentido de que permite seleccionar el personal más preparado, eficaz más que eficiente, ya que, como decís, el proceso desde que se detecta la necesidad hasta que se cubre es muy largo. Y es además justo en el sentido de que todas las personas que aprueban cumplen con estos principios de mérito y capacidad. No es eficiente para el opositor, que tiene que invertir gran cantidad de tiempo y esfuerzo en preparar este proceso. Como decía, sí que cumple los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero cuando estamos hablando de igualdad en este caso, estamos hablando de igualdad de oportunidades, que no es lo mismo que igualdad real. Desde luego, la administración actual no es reflejo de la diversidad de la sociedad española y en lo que se refiere específicamente a la igualdad entre hombres y mujeres, existen todavía diferencias entre cuerpos. Yo, por fortuna, pertenezco a un cuerpo de los que sí que son paritarios tanto en la composición como en el acceso, pero esto no es así en todos los cuerpos. En algunos casos obedece a razones todavía socioestructurales de la sociedad, como la menor presencia que hay todavía de mujeres en las carreras de ciencias,
pero en otros casos hay diferencias históricas de desigualdad en los cuerpos que todavía no se han acabado de corregir por la selección, aunque se va mejorando. Y también debemos preguntarnos si no hay algunas diferencias que se generan por el propio proceso de selección. Yo creo que en ese sentido tenemos que cambiar de paradigma y pasar de hablar de igualdad a hablar de equidad. Y además es fundamental que la administración siga este principio, ya que al final la administración también es motor de cambio para el resto de la sociedad. Como decía antes, sí que permite seleccionar personal preparado, pero lo que está haciendo la administración es seleccionar el personal con el modelo de la administración que ya tenemos en la actualidad. Estar pensada para reclutar el mismo tipo de personal que ya tenemos. Pues para abordar qué tipo de selección queremos diseñar, creo que lo primero que tenemos que hacer primero es una reflexión estratégica de qué tipo de administración queremos. Y a lo mejor sí que necesitamos parte de personal como el con el que ya contamos, pero también si queremos una administración más innovadora, más flexible, que se pueda adaptar a las necesidades cambiantes, necesitamos cambiar y adaptar las pruebas para poder captar gente con otro tipo de competencias, que sean competencias mixtas y que se puedan adaptar a los cambios. Y además esto nos va a permitir ayudar a solucionar este problema del tiempo tan largo que pasa desde que se detecta la necesidad hasta que se puede cubrir los puestos. Entonces, en cuanto al proceso selectivo, creo que tenemos varios puntos sobre el que podemos incidir. En primer lugar, sobre la oposición en el temario. Hay cuerpos en los que hay un volumen inmenso de temas y es un conocimiento que no se usa y al final el que sea un volumen tan grande en realidad es un rito de paso para el opositor y lo que hace es que mucha gente se autoexcluya del proceso. Y entonces lo que estamos seleccionando es gente con muchísima paciencia, con capacidad de estudio y que además tiene el privilegio de poder dedicar este tiempo tan largo a preparar las oposiciones. Pero a la vez estamos desincentivando que se presente gente con otras habilidades que también nos pueden interesar para la administración. Y esto se ve en el número de aspirantes por plaza en algunos cuerpos. Aunque el empleo pueda ser atractivo, el proceso no lo es y hace que se autoexcluyan muchísimos candidatos. Te comentabais también el tema del envejecimiento y estoy de acuerdo en que cuando hablamos de envejecimiento y de captar nuevo personal, no debemos pensar solamente en captar jóvenes, sino también gente que viene de otros sectores, del sector privado. Entonces, ¿por qué no habilitar otro tipo de procesos que permitan valorar este talento? Incluso también hemos tenido en la administración, tenemos gente de prácticas que pasa periodos largos en la administración y que si luego le gusta el trabajo y quiere acceder a algún cuerpo, este periodo de prácticas no le computa en ningún sentido y debe preparar el proceso selectivo desde el inicio. Y además otra cuestión relacionada con la igualdad para la gente que viene del sector privado, estos procesos tan largos pueden suponer también una mayor dificultad para las mujeres que ya tienen hijos. Entonces, habrá cuerpos en los que habrá que recortar volumen, entonces tenemos que pensar lo que realmente nos hace falta. Y en aquellos casos con los que sean los conocimientos muy ligados a titulaciones en concretas, ¿por qué pedir ese conocimiento que ya se ha demostrado con una titulación oficial? En cuanto al contenido, yo sí que creo, como decía Sara, que todo el mundo debe conocer ciertos aspectos, todo el mundo debe seguir un procedimiento administrativo, todo el mundo debe saber cómo se hace un expediente de contratación. Creo que tenemos que definir cuál es el marco común que todo el mundo debe conocer según cuerpos y con qué profundidad según grupos. Sobre todo teniendo en cuenta además que muchos puestos no tienen reserva de cuerpo, entonces no tiene sentido que exijamos muchísimo derecho administrativo para un cuerpo y muy poquito para otro y que al final las dos personas puedan acabar ocupando el mismo puesto. Entonces creo que puede haber pruebas comunes cuyos resultados se podrían conservar como un marco común de conocimiento. En cuanto al tipo de pruebas, creo que tiene que haber ejercicios más prácticos, pero a la vez que nos aseguremos que cubrimos mayor parte del temario, porque en los procesos actuales hay una gran parte que dejamos al azar. Tienes que memorizar muchísimos temas, pero no tienes por qué demostrar conocimiento de todos estos bloques. Entonces, creo que se podría hacer con estos ejercicios más prácticos en los que demuestres un entendimiento de este conocimiento y no tanto una capacidad memorística sobre ellos. Es verdad que hacer exámenes más prácticos al principio puede parecer complicado. Yo creo que podemos mirar fuera, como en el caso británico que nos acaba de comentar el anterior panelista. Yo he mirado el caso de Canadá, primero porque estoy aquí y segundo porque siendo una administración como es de una tradición muy diferente a la española, sí que es un país en el que el sector público es un sector fuerte y está muy valorado en el conjunto de la sociedad y se ve, por ejemplo, con el peso que tiene aquí la sanidad pública o con las ayudas que se han dado ahora con la crisis del COVID. Aquí no hay un sistema de oposición como en el español, no hay un temario publicado, pero sí que se hacen pruebas selectivas para los puestos que se publican.
son ejercicios que están llamados a identificar habilidades más que conocimiento. Entonces, he estado mirando un poco los diferentes ejercicios por niveles. Los hay para todos los niveles, desde el equivalente a nuestros auxiliares, que serían los de apoyo administrativo. Se pide habilidad para usar racionamiento, para resolver problemas, entender material escrito, resolver problemas lógicos y sacar conclusiones. Pueden ser similares a los psicotécnicos, pero están, digamos, como si fuera un psicotécnico evolucionado, en el que se pide además casos reales del trabajo en la administración, dando un contexto sobre una organización en concreto. Si seguimos avanzando por niveles, en el de administrativo, añadirían ejercicios como test de comunicación escrita y test de tomas de decisiones con ejemplos reales y de razonamiento. En el caso de los mandos intermedios, ya hay ejercicios prácticos con simulaciones de manejo de situaciones de equipos y ejercicios de liderazgo. Y para los ejecutivos, que serían equivalentes a nuestros A1, les facilitan un dossier 7 días antes del ejercicio. O sea, ellos no tienen que preparar nada, solamente recibirán este dossier 7 días antes. Y este dossier lo que les va a dar es un contexto de la organización ficticia en la que entrarían a trabajar. Y luego, sobre el día de la prueba, sobre esta organización ficticia, tienen 3 supuestos diferentes. Y son 3 tipos de simulaciones en las que se pone a prueba diferentes habilidades, tanto de negociación como de toma de decisiones, en la que personal entrenado ejerce los otros roles, que puede ser de compañeros o otro tipo de interlocutores de esta administración. Aunque el sistema sea diferente y no tenga la transparencia, por ejemplo, que tiene el nuestro, esto no significa que no podamos incorporar este tipo de ejercicios y además lo podemos hacer sin modificar nuestra legislación. Se trata simplemente de adaptar algunas de las pruebas o incluir alguna de estas otras. Que no solamente tengamos que resolver un supuesto jurídico en nuestros casos prácticos o hacer un plan de comunicación, que también está bien, pero tener algo que permita ver cómo se desenvolvería esta persona a la hora de tomar decisiones en una administración real. Y además, otra cosa que me gustaría destacar del caso de Canadá es la incorporación expresa del principio de equidad. En su caso, ellos han definido 4 grupos que se consideran prioritarios y la persona puede elegir autoidentificarse como perteneciente a uno de estos grupos. En algunos casos es para mera información estadística, pero en algunos casos hay procesos de selección específicamente dirigidos a estos grupos. Los 4 grupos, en su caso, son población indígena, personas con discapacidad, personas pertenecientes a minorías visibles y mujeres. En nuestro caso no tiene por qué ser los mismos. De hecho, nosotros tenemos la cuestión de la discapacidad desde hace muchísimos años. Pero, por ejemplo, ¿por qué no incorporar de alguna manera la cuestión de las minorías visibles como una forma de dar cabida y de dar reflejo en la administración a la diversidad real de la administración pública? O en el caso de las mujeres, a nosotros igual no nos hace falta para todos los cuerpos, pero a lo mejor sí para determinadas carreras, por ejemplo, las carreras científicas que decía antes, o determinados cuerpos donde la presencia de la mujer no alcanza el 20%, ni siquiera. Ellos, por ejemplo, tienen este programa que es Women in Technology, donde acaban de hacer un proceso de selección dirigido exclusivamente a mujeres en el ámbito de las TIC. Entonces, bueno, creo que es algo que deberíamos pensar incorporar en nuestro sistema. Luego, además, me gustaría poner en valor la entrevista dentro del proceso de selección. Yo de más procesos he participado para seleccionar personal laboral en el exterior. Nosotros tenemos una dificultad muy concreta, que tampoco voy a entrar, pero que viene dada por una relación de puestos de trabajo con unos puestos definidos y unas funciones que han evolucionado a lo que se necesita hoy en día en la administración exterior. Y en este caso es la entrevista lo que nos permite discernir mejor la adecuación del candidato al puesto. ¿Por qué no incorporarla? A lo mejor en los cuerpos que tienen pruebas con fases de defensa ante el tribunal, mejor no hace falta hacer otra entrevista separada, sino que esta fase de defensa ante el tribunal, cuando hay una conversación, se puede ampliar y se puede a lo mejor tener esta conversación no solamente sobre algunos aspectos del ejercicio que acabas de realizar, sino sobre otras cuestiones más generales. En cuanto al tribunal, yo sí que estoy de acuerdo también en que debe ser más profesional, al menos parcialmente. Yo creo que también es bueno la diversidad que tienen ahora los tribunales, porque al final es un poco una evaluación entre pares. Te están evaluando gente de diferentes cuerpos, con diferentes perspectivas, y creo que eso tampoco se debe perder. Pero que una sección, por lo menos, sí que sea profesional, sí que creo que es positivo. Y además creo que el tribunal debe estar formado en igualdad. En el Observatorio de Igualdad del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado hicimos en 2018 un estudio, una técnica del grupo nominal,
El proceso selectivo no era el objeto de esta técnica porque dábamos por hecho que había igualdad en el acceso. El objeto de la técnica era estudiar la carrera administrativa. Pero, sin embargo, salió una conclusión con este grupo de mujeres que eran directivas y algunas habían participado en tribunales y como preparadoras. Salió la cuestión de la igualdad en el acceso y señalaban que sería conveniente estudiarlo porque señalaban que proporcionalmente entre el cuerpo de opositores aprueban más hombres que mujeres. Y además le pusieron nombre, lo llamaron efecto traje. Se trataba de un sesgo inconsciente que puede haber en el tribunal con una predisposición más favorable hacia los varones porque se ajustan más a los roles preestablecidos de lo que se considera que es ser un profesional. Y ya por último, sobre el curso selectivo, yo creo que si se hace verdaderamente selectivo sería un desincentivo, sería añadir otro obstáculo a un proceso que de por sí ya es muy largo. Y lo que creo que tiene que ser es un curso de formación y práctico para el trabajo que se va a ejercer en el futuro. Creo que además ya en los últimos años ha mejorado mucho. Creo que los periodos de práctica son más largos y que además se tocan diferentes palos dentro de la administración. Y yo creo que se debe seguir trabajando en esta línea, pero no hacerlo selectivo porque supondría otro desincentivo más en la atracción de empleados públicos. Y ya con esto, Fátima, y luego seguimos comentando en el debate. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Muy interesante tu perspectiva, donde has combinado también la experiencia, nos has contado algunas experiencias que conoces de Canadá y también has mezclado pues, con esta experiencia que tú tienes en materia de igualdad. Y bueno, me ha parecido muy interesante lo que nos has contado de cómo incorporan en Canadá a las minorías, ¿no? Y a los grupos, que aquí efectivamente lo tenemos como muy integrado. La cuestión de la discapacidad y que funciona bueno, razonablemente bien, está garantizado los procesos, pero bueno, la cuestión de la integración de las minorías no está tan clara. En fin, tenemos mucho que trabajar en esa materia todavía en España. Muchas gracias y luego podemos seguir profundizando en el debate. Y gracias por las propuestas también, por las propuestas tan concretas. Pasaríamos al último ponente, al último panelista en esta primera ronda de intervenciones, que es Borja Colón de Carvajal. Borja es jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública en la Diputación Provincial de Castellón. Él es funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, también del Cuerpo Superior de Técnicos de la Generalitat Valenciana y del Cuerpo de Técnicos Generales de la Administración Local. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el INAP. Actualmente trabaja como jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública en la Diputación de Castellón, donde además ejerce, entre otras, las funciones de responsable de la Oficina de Transparencia e Información Pública. Es secretario de la Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, secretario del Consejo Provincial de Participación Ciudadana, de la Comisión de Ética Institucional y representante de la Oficina de Protección de Datos y Privacidad. El otro día, cuando hablaba con Borja, hace unos días, me comentaba que él es preparador de oposiciones también, tiene experiencia como preparador de oposiciones y pues creo que esa experiencia nos va a venir muy bien hoy en el panel, además de otro tipo de reflexiones que él haga como persona experimentada en oposiciones, por lo que vemos que es funcionario de carrera por 3 cuerpos diferentes y, por tanto, tiene experiencia en 3 tipos de oposiciones, en el Estado, en la comunidad autónoma y en la administración local, aparte de toda su experiencia profesional. Y nada, esperamos tus comentarios, propuestas y que compartas tu experiencia con nosotros, Borja. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Fátima. Encantado de formar parte de este panel con compañeros y amigos. Fijaros, a mí me gusta hablar del INAP, del acercamiento al INAP, porque mi primera experiencia con el INAP fue precisamente en el año 2003, cuando hice mi curso selectivo, cuando ingresé como funcionario en prácticas en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, con 25 años, un pipiolo,
pero que pasarme 3 meses en Madrid, para mí como primera experiencia profesional, supuso un cambio vital, brutal, que ahora voy a intentar justificar. No sé si voy a hablar más como preparador, como funcionario de carrera multicuerpo, por así decirlo, o como opositor, porque me siento también de alguna forma exopositor como todos vosotros. Entonces, voy a centrar mi exposición desde 2 puntos de vista. Fijaros, en primer lugar, defendiendo a capa y espada lo que es el curso selectivo, que vaya por delante, que ya muy pocas administraciones lo conservan, salvo la AGE. Y en segundo lugar voy a tocar un tema que no sé si se ha tratado en todos estos paneles, que es el tema de la celebración telemática de las pruebas selectivas. Es decir, ¿por qué no nos tiramos a la piscina y empezamos a examinar, como ya se está haciendo en la UNED y en otras universidades, a nuestros aspirantes por vía telemática? Sabéis que yo tengo un perfil jurídico, a pesar de ser politólogo, ingresé por la rama jurídica y me dedico profesionalmente a la transformación digital, por lo tanto tengo una sana obsesión por el mundo de la tecnología desde una perspectiva jurídica. Y luego haré un par de comentarios al final, un poco, no sé si decir en tono de crítica o chascarrillo, en relación con los aspirantes a la función pública. Fijaros, en primer lugar, me gustaría, como todos sabéis, recordar un poco la previsión legal en relación con el curso selectivo. Estamos hablando del 61 del texto refundido del EBEP, que dice literalmente que para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán complementarse con la superación de cursos, periodos de práctica, psicotécnicos y demás. Y la realidad es que muy pocas administraciones públicas utilizan este recurso precisamente para acabar de afinar ese proceso selectivo. Yo estoy también en la línea de lo que decía Bárbara. No podemos pretender que el curso selectivo se convierta en un elemento disuasorio y en una barrera a superar más, porque en realidad el verdadero esfuerzo ya se ha hecho. Yo creo que hay que dotarle de ese nivel de práctica que ahora veremos, porque si lo conviertes en algo que de alguna forma frena a los incentivos de los aspirantes, va a ser otra barrera de entrada. Yo os voy a dar solo 3 argumentos en favor del curso selectivo, como os decía. En primer lugar, porque entiendo que es para los funcionarios de nuevo ingreso su primera experiencia profesional. Yo recuerdo cuando empecé en el curso selectivo, era una persona relativamente joven y el resto de compañeros de promoción exactamente como yo. Es cierto que había gente un poco más mayor, pero suele ser un momento de la vida en la que has acabado de estudiar la universidad y que te incorporas al mundo profesional en tu primer destino profesional y justo en una administración pública. Bueno, nosotros aterrizamos el cuerpo de gestión y nos llevaron a hacer un módulo al SEPE, en su momento recién constituido SEPE. Y claro, yo pensé, esto es el mercado de trabajo, esto es a lo que me voy a dedicar toda la vida. Y fue una sensación de acompañamiento tal que luego cuando he aprobado otras oposiciones y me han tirado directamente a las trincheras, me he dado cuenta de la delicadeza del del proceso selectivo desde ese punto de vista. Entonces, yo de alguna forma defiendo lo que supone el aterrizar en el mercado laboral y justo en el sector público de la mano de los profesionales que en ese momento en el curso selectivo te están formando. Te dan a conocer las herramientas, te dan a conocer la lógica de funcionamiento del cuerpo al que vas a ingresar y de alguna forma estás entrando en el terreno profesional con una tutoría por absolutos especialistas. Eso no se paga con dinero. En segundo lugar, yo creo que es algo quizá más antropológico, pero que desde mi punto de vista a veces incluso más importante que la parte formal, el curso selectivo construye una verdadera identidad de grupo y reafirma el sentimiento de pertenencia al cuerpo y a la escala. Y no estoy hablando de corporativismo, no me malinterpretéis, pero refuerza la cultura organizativa de la administración a la que te vas a integrar. Como os decía yo, superé procesos selectivos en comunidad autónoma y en el mundo local y os puedo decir que aquello era una cosa súper desangelada. Yo me acuerdo haber superado el proceso, las pruebas, e ir a coger plaza y pensé, bueno, pero esto se acaba aquí, ¿no? Ya me tengo que ir a trabajar
y no conozco a mis compañeros de promoción, no sé absolutamente nada de nadie, no había vínculo emocional con el resto de compañeros y la sensación que me llegué en el curso selectivo del Estado es haber construido una verdadera identidad de grupo. Que, ojo, esa verdadera identidad de grupo luego nos va a acompañar en el terreno profesional y personal durante toda nuestra vida. Y enlazo con el último argumentario en favor del curso selectivo, es lo que todos sabéis, es el verdadero networking y las relaciones y contactos que se llevan a cabo durante ese periodo y que se mantienen de por vida. Qué importante es conocer a alguien en personal, qué importante es conocer a alguien en otros departamentos que siempre te van a poder echar un cable. Ojo, porque eso sucede en todos los terrenos profesionales de la vida y en el ámbito de la función pública también. Por lo tanto, cursos selectivos sí, precisamente porque supone aterrizar en el mundo de la gestión desde un prisma mucho más humano y más conocedor del terreno, sin traumas, por así decirlo. En segundo lugar, porque afianza la propia cultura organizativa de la institución a la que pretendes incorporarte, ensalzando precisamente esos valores y la identidad de grupo, que creo que es súper importante. Y por último, genera una red de contactos y un networking brutal que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Sirva de ejemplo mi promoción del Estado, con la que guardo contacto y tenemos una relación estrecha, y en cambio mi promoción del Cuerpo Superior Autonómico apenas tengo contactos con ellos, porque es que ni siquiera nos conocimos en ningún curso selectivo y compartimos realmente pocas emociones desde ese punto de vista. En segundo lugar, me gustaría siquiera esbozar dos líneas en favor de las pruebas selectivas en la parte telemática. Es decir, ¿por qué no damos el paso para celebrar procesos selectivos 100% telemáticos? Fijaros, yo creo que la pandemia ha traído cosas muy malas, pero ha traído al menos una, que ha sido el hecho de constatar que la transformación digital o el mundo telemático está solucionando muchísimos de los problemas habituales que hasta ahora teníamos en el mundo público y en el mundo privado. Fijaros, por poner ejemplos, el tema del medio ambiente, falta de desplazamientos, la vía telemática ayuda a reducir las contaminaciones. La eficacia, la eficiencia, la rapidez, ni que decir tiene lo que supone el mundo telemático, la administración electrónica, para luchar contra la corrupción, ¿vale? Prácticas ilícitas. Lo que conlleva en términos de justicia social, es decir, el poder, salvando la brecha digital, poder celebrar pruebas en cualquier sitio de España, en cualquier momento, con una simple conexión a Internet. Y lo más importante, ¿existe soporte legal? Por supuesto que existe el soporte legal. A pesar de que seamos personas físicas y no seamos obligados electrónicos, reglamentariamente sabéis que las convocatorias pueden imponer el canal telemático a los aspirantes, fundamentalmente porque van a formar parte de un conjunto de supuestos obligados como son los empleados públicos. Por lo tanto, razón de más para poderlos obligar a presentarse electrónicamente. ¿Existen medios técnicos para celebrar las pruebas? Por supuesto, y no desde ahora, desde hace muchos años. Hay muchas experiencias, de hecho, hace poco la UNED lanzó una plataforma que todos conoceréis, se llama UBEX, que permite la celebración de exámenes por vía telemática, con la tecnología suficiente para soportar la identidad del sujeto que se está examinando, con identificación facial, con fotografías, con capacidad para saber si estás saliendo de la pantalla, estás consultando otras webs fuera de la ventana original. Y luego existe seguridad tecnológica, como todos sabéis, a través del Esquema Nacional de Seguridad, para evitar que se hackeen las pruebas, se conculquen los principios de mérito y capacidad y, en definitiva, que el proceso se haga siguiendo las máximas garantías. ¿Se puede copiar? ¿Puede haber picaresca? ¿Nos pueden tomar el pelo? Por supuesto, pero es que también nos lo pueden tomar el pelo en formato tradicional. También se puede copiar en formato tradicional. Habrá que ser más inteligente que ellos. Habrá que utilizar precisamente la tecnología para celebrar esos ejercicios de la forma más rápida, intuitiva posible y valorar precisamente lo que pretendemos valorar. Probablemente sea muy difícil continuar con la lógica de temas cantados o exámenes redactados
en un soporte telemático, pero habrá que reinventar las pruebas. De eso ya hemos hablado mucho. En conclusión, yo abogo por tirarnos a la piscina lo antes posible en esa celebración de pruebas telemáticas, porque la transformación digital ha venido para quedarse y a las pruebas me remito en muchos otros ámbitos. Y para concluir, 2 cuestiones que me gustaría comentar. En primer lugar, estoy muy de acuerdo con Sara, con la primera exposición que ha hecho, cuando hacía referencia a que no estamos sabiendo vender con demasiado énfasis qué se van a encontrar una vez empiecen, una vez entren en la administración pública. Falta vocación de servicio o falta el convencimiento de que una vez entren van a tener una plena satisfacción profesional en la función pública. Pero yo daría un paso más allá y es algo que estoy dándome cuenta como preparador de hace un montón de años. Algo está pasando en el sistema educativo español y no me estoy refiriendo a los opositores, sino un poco antes, que están llegando a las oposiciones como aspirantes con muy poca capacidad de sacrificio. Yo siempre utilizo la palabra, parecen que estén desgastados, que no tengan ganas, no tengan fuerza. Y yo me veo a mí hace 15 años estudiando como un loco y a mis compañeros perdiendo, la vida por examinarme, y ahora veo a los aspirantes, y perdonadme la expresión, con muy pocas ganas. Entonces, las oposiciones tampoco las van a regalar en absoluto. Cambiaremos las pruebas, la tipología, el enfoque, pero hace falta, por pura lógica, un sacrificio enorme para superar una prueba de cualquier cuerpo y escala y de cualquier nivel de gobierno. Para mí, algo está fallando en el sistema educativo, que ya llegan a la última fase con falta de energía. Y en segundo lugar, y para terminar, yo creo que si hay un mensaje potente que tenemos que trasladar por parte de todos, precisamente para azuzar esa vocación de servicio público, es transmitir con la suficiente claridad a los aspirantes, a la gente que quiere conocer lo público, que si realmente quieren desafíos a futuro y si quieren salvar el mundo, los grandes retos de la humanidad caen en el lado de lo público. Fijaros en los 17 ODS. Todos los grandes desafíos de la humanidad caen de nuestro lado. Por lo tanto, alguien que quiera emoción, que quiera trabajar en profesiones de alto riesgo, que no se busquen historias. El futuro está en la función pública, vamos. Y eso es todo, Fátima. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Borja, también por ese entusiasmo, y has hecho ahí una defensa encendida del curso selectivo, de los procesos telemáticos, y bueno, nos has contagiado ahí tu entusiasmo, que para ser el último del panel, pues nos ha puesto en situación para el debate. Quería también agradeceros a todos, porque es que habéis sido, nadie os ha estado pinchando, ni os he estado mandando mensajes con el WhatsApp para deciros te queda un minuto, para nada, pero es que todos os habéis ajustado perfectamente al tiempo, de manera que vamos, fenomenal, y podemos empezar ahora este debate. Por parte de las personas que están conectadas con nosotros a través del chat, se han formulado varias preguntas y varias reflexiones, y algunas de ellas van dirigidas a alguno de los panelistas en concreto. Antes de entrar en estos comentarios, en estas preguntas que habéis hecho a través del chat, que algunos de los panelistas habéis ido contestando, por ejemplo, José Antonio ha ido ahí contestando a la vez, pues me gustaría que entre vosotros, entre los panelistas, si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguna consideración o pedir ampliación de información, algo que haya hecho algún otro de los panelistas, pues que lo hagáis ahora, bueno, también a lo largo de todo el debate, pero podríamos empezar con alguna reflexión o alguna pregunta vuestra a los demás, si os parece. Y si no, entramos directamente a las preguntas del público. Sara, Ana, Borja, José Antonio, Bárbara, ¿tenéis alguna cuestión que formular a los demás o pasamos a las preguntas del público? Bueno, no lo voy a hacer quizá de manera ordenada, pero voy a ir diciendo. Por ejemplo, José Antonio, que ha resultado muy curiosa tu
tu experiencia ha suscitado unas cuantas preguntas. Para empezar, pues te preguntan si te interpela tu amigo Luis directamente, que si te hubieras podido presentar a pruebas selectivas del Estado y que por qué no lo hiciste. Y también te pregunta, voy a formular las preguntas de Luis para los que no las hayáis visto en el chat, que cómo se publicitan las pruebas para ingresar en el cuerpo británico de economistas. Al hilo de esto, a mí también me gustaría saber qué tipo de transparencia hay durante la realización del proceso. Ya no solamente cómo se publicitan previamente, sino también durante la realización del proceso, qué tipo de medidas se adoptan para fomentar la transparencia en los procesos selectivos que tú conoces en el Reino Unido. Y también te pregunta otra persona qué perfil de candidatos te has encontrado en los procesos en los que has participado, si es habitual en tu experiencia contar con candidatos internacionales. Luego podemos continuar. ¿Queda alguna pregunta más? Bueno, la primera pregunta yo creo que es porque yo me vi muy mayor ya cuando dejé el gobierno de Castilla-La Mancha. Entonces, dedicar 2, 3 años a tiempo completo a preparar una oposición para mí no era viable, ¿no? El esfuerzo y la capacidad financiera que hacían falta, teniendo ya familia y demás, pues para mí no era posible. No tenía ese lujo de poderme permitir 2 años o 3 o los que fueran sin trabajar. Eso respecto a la primera pregunta. La segunda es en el gobierno británico no es como en la AGE, donde se hace una oferta de empleo público, donde están todos los puestos vacantes que se piensan cubrir y en el gobierno británico a nivel de, sería el equivalente, dirección general, el deputy director, cada dirección general, pues si tiene presupuesto para ello, pues saca la convocatoria de plazas cuando las necesita. El único requisito es que tengas presupuesto. Sacas la convocatoria de plazas y que normalmente a nivel de dirección general pues es 1 o 2 como mucho, aunque hay convocatorias a nivel de todo un ministerio donde ya pues podemos estar hablando de 15, 20 plazas, pero normalmente es a nivel de dirección. Se saca la convocatoria de las plazas, entonces se publica primero en una web del gobierno británico, se llama Civil Service Jobs, y ahí hay dos partes. Una que es las de que se llamaría concurso interno, o sea, donde pueden aspirar a esa plaza gente que ya es funcionaria, y luego las abiertas al exterior. Se publican en esa web, y en esa web pues se publican también las características que va a tener el proceso de selección, las pruebas y demás. Y luego se publican, al menos en el caso de economistas, se publican también en la prensa del gremio, en periódicos como Financial Times, The Economist o similares, ¿no? Lo obligatorio es publicar en la web que te comentaba anteriormente. Luego, para darle mayor difusión y demás, pues se publican anuncios en la prensa. La tercera pregunta es muy habitual en el gobierno británico que haya funcionarios que sean nacionales de otros países. Los puestos de funcionario en el gobierno británico estaban reservados a nacionales británicos, a nacionales de un país miembro de la Unión Europea y a nacionales de determinados países de la Commonwealth. No de todos, pero sí de un grupo de países de la Commonwealth. Desde este año, en el 2021, los nacionales de la Unión Europea ya no pueden optar a este tipo de puestos, pero hasta ahora era muy frecuente y es relativamente común encontrarte compañeros que sean italianos, suecos,
de cualquier otro país de la Unión Europea. Se supone que cerca de un 27% de los funcionarios pues son de otros países. Y me parece que me quedaba una pregunta, si me la puedes recordar, Fátima. Sí, yo te había preguntado también qué otras medidas hay en relación con la transparencia en el procedimiento, en los procesos selectivos. Muy bien. Más allá de la publicidad. Sí, la transparencia es cuando tú formas parte de un panel o de un tribunal, que se diría en España. En el caso de las entrevistas se graban y están a disposición de cualquiera de los candidatos que quiera verla y comparar pues la suya con la del candidato que obtuvo la plaza. Y en segundo lugar, las calificaciones y los motivos por los que has dado esa calificación se tienen que poner por escrito y se guardan también. Entonces tú puedes decir, en esta entrevista normalmente se puntúa sobre 5, de 0 a 5, y hay una serie de criterios para, pues, un 5 ha demostrado capacidad y conocimientos más allá de lo que se esperaba para un candidato que vaya a desarrollar este trabajo. Ese es el 5. Y el 0 no ha demostrado conocimientos de ningún tipo, 1, mínimos y así sucesivamente. Entonces, si tú le das un 4, ha demostrado conocimientos suficientes y los errores que ha tenido son de carácter menor, pues tú dices, le he dado un 4 y le he dado un 4 por esto. Porque aunque contestó bien en general y tal, hizo esta observación que no es correcta. Entonces tú tienes que dar la puntuación y los motivos por los que has dado esa puntuación. Y esa puntuación se guarda y la pueden consultar los candidatos a través de la web. O sea, ellos no van a saber qué miembro del tribunal me dio esta puntuación, salvo que interpongan un recurso. Pero sin interponer un recurso pueden examinar en la web los puntos que han tenido y por qué los han tenido, sin saber qué miembro en concreto del tribunal se los dio, salvo que recurran. De acuerdo, muchas gracias. Hay una pregunta para Ana Bielba. Ana, ha suscitado interés vuestro anteproyecto de ley y nos dice una persona, el anteproyecto de ley es sugerente, pero me gustaría saber si incluye en su ámbito de aplicación a los empleados de las entidades locales de Andalucía. Pregunta a esta persona, que le parece haber entendido que sí, pero quiere confirmarlo. Y si se prevé algún tipo de método de evaluación o de medición del éxito de la selección. Es decir, si se prevén mecanismos de análisis de la fiabilidad y validez de la selección realizada y, por lo mismo, de su mejora continua. Si puedes... Sí, por supuesto. Respecto a la primera pregunta, ya he dicho que sí, es un ámbito de aplicación supletorio. Evidentemente, nosotros no tenemos competencia para hacer una ley directa para administración local, es supletoria en todo aquello que no esté regulado por o bien la ley nacional que lo regula o las leyes sectoriales de la administración local. Así es, está metido en el ámbito de aplicación y además hemos concretado en la ley la creación de un órgano de coordinación de todas las administraciones en las que este ámbito de aplicación supletorio tiene lugar en esta ley. Es decir, con universidades, con administración local, con administración institucional y con todos los sectores educativo, justicia y de sanidad, que también tiene aplicación supletorio, hemos organizado o hemos concretado la posibilidad de crear un órgano de coordinación para poder homogeneizar toda esta amalgama de legislación que tienen y aplicar, aunque sea de carácter supletorio, de forma muy homogénea. En cuanto a la segunda pregunta, en esta ley, como una ley que pretende tener una duración y no nacer prácticamente obsoleta, el desarrollo de los órganos de contratación, de las fórmulas de hacerlo y de su funcionamiento se hará de carácter reglamentario. Lo que sí que hemos previsto ya aquí es, porque queremos profesionalizar, como estamos hablando, los órganos de contratación, la selección como tal. Y sí que he visto en otra pregunta que decían ¿cómo te formas? ¿No? Que por mucho que has estado seleccionando en recursos humanos, no ha habido cursos realmente como para formarte en ser
seleccionador de recursos humanos. Nosotros ya decimos aquí, en la propia ley, eso sí viene en la ley, que el Instituto Andaluz de Administración Pública tendrá que, todos los años, tendrá que sacar cursos para formar en ser técnico de selección de recursos humanos, porque si se hacen tribunales más profesionalizados y de carácter independiente, que los funcionarios públicos de la Junta de Andalucía que quieran participar estén capacitados y formados como personal seleccionador. Es decir, ser una parte de tu carrera profesional, pertenecer a tribunales de selección y no solamente ahora que casi es un carácter voluntario y a nosotros nos cuesta muchísimo en este momento encontrar personal para tribunales de selección, sino que sea una parte de tu capacitación de carrera, que estés formado, seleccionado y tengas una parte pagada y, como te digo, profesionalizada en esos tribunales de selección. Esa parte sí que está prevista. Me parece muy interesante lo de poder evaluar cómo van funcionando estos nuevos sistemas de selección y como sí que metemos un sistema de evaluación del desempeño, pues en ese sistema los que sean sobre todo funcionarios pues podrán tener una evaluación del desempeño y los que no, pues lo meteremos en el desarrollo reglamentario porque me parece una muy buena puntualización. Bueno, pues de momento este debate está ya sirviendo también para introducir ideas para vuestro proyecto. En relación con el anteproyecto vuestro también hay otra pregunta, que de quién ha partido la iniciativa y qué resistencias os habéis encontrado, y también si habéis mantenido contacto con otras comunidades autónomas o les habéis consultado sobre este anteproyecto. Bien, por un lado, aquí hay un pacto de gobierno de Ciudadanos, PP y Vox, que los tres se me olvidado cómo se dice, parece mentira que lo diga yo, este político con el que se presentan a las elecciones, imagínate cómo estoy ya de metida ahora mismo como funcionaria y no como gestora política, los tres decían, porque la ley de Andalucía es una ley del año 85, estaba completamente obsoleta. Entonces, todos llevaban en su programa político, en su programa electoral, llevaban la aprobación de una nueva ley de función pública. Cuando me nombraron secretaria general de Administración Pública, los tres partidos me dijeron que no pasara esta legislatura sin presentar este anteproyecto. Hemos ido lo más rápido que hemos podido porque, como sabéis, celebramos ya 2 congresos de recursos humanos aquí en Sevilla, intentando que participara todo el mundo que habla sobre recursos humanos, que habla sobre función pública y sobre nuevos modelos de administración, para coger ideas que teníamos ya muy, muy claras. Hemos contactado con otras comunidades autónomas, hemos ido a ver al Estado, al secretario general, a Javier, a la Secretaría de Estado, hablamos con Carolina, con la anterior ministra, para ver qué se estaba haciendo la reforma del Estatuto Básico, por supuesto. Hablamos, como sabéis, Juan Carlos tenía mucho contacto con vosotros, con el INAP, y todo esto lo hemos hecho muy al hilo de todo lo que se estaba hablando. Y de momento somos muy pioneros porque se ha hablado mucho, hay otros modelos, pero no hay ningún anteproyecto. Va a ser bastante rápido, ahora mismo estamos en fase de transparencia, esperamos que antes de final de año esté aprobado por el Parlamento. Como ya llevamos mucho dialogado con los sindicatos, nos quedan sindicatos más sectoriales, eso va a ser también complejo porque metemos nuevos temas de potestad también, de potestades públicas. Antes he visto también que me preguntaban que parecía que confundía la provisión con la selección. No, es que he metido lo del personal directivo público y ahí esto me llevaría a un panel entero de cómo hemos hecho, porque hay 2 tipos de directivo, el de la forma de provisión reservado a funcionario, que es directivo público tipo B, carrera profesional por parte del funcionario que quiere ser directivo, y el directivo público tipo A, que sí no tiene nada que ver con el funcionario, que es un sistema como el de Portugal, directores generales y gerentes, parecido a lo que nos ha explicado José, nuestro compañero, muy parecido el sistema va a ser para seleccionar con una convocatoria pública directores generales que ahora eran políticos y gerentes y ahora van a ser directivos públicos. Ahí podrán presentarse funcionarios o no, es personal de fuera y con unas pruebas completamente diferentes, como os podéis imaginar. Pero el otro tipo de directivo, que sí es una forma de provisión, como hablo muy rápido y lo he mezclado, es una forma de provisión para personal funcionario que quiere ser directivo público y que sustituirá la mayor parte de las plazas de PLD actuales en Andalucía, que eran plazas prácticamente del 26 al 30 aquí eran PLD. Ahora va a ser plazas, unas por concurso, otras PLD y otras de directivo público con un sistema de selección y habilitación de competencias muy concreto. Muy bien. Hay una pregunta que está formulando ahora mismo José Antonio Poncela. José Antonio, pues hazla en voz alta a los otros miembros del panel. De acuerdo, yo preguntaba al resto de miembros del panel, ¿no? En el gobierno británico, cuando tú apruebas o las pruebas de acceso,
entras a trabajar, pero durante un periodo de 6 a 12 meses estás en pruebas. Y un porcentaje, yo diría que sustancial, entre el 15 y el 20%, no supera ese periodo en pruebas. ¿Sería eso factible en la administración española? ¿Poder rescindir el contrato a alguien que ya ha aprobado la oposición? Yo te puedo decir, José, que nosotros, José Antonio, hemos puesto en el anteproyecto de ley la posibilidad de un periodo de prueba principalmente para el personal laboral. Ahí sí que quería hablar con el tema de Borja del curso selectivo, que no es lo mismo un curso selectivo, por lo tanto entra dentro del proceso de selección, que un curso para profesionalizarte y enseñarte la profesión que has aprobado. Entonces, nosotros hemos metido el curso selectivo como parte del proceso de selección y queremos que nos sirva como una especie de periodo de práctica y de prueba. Es decir, a lo mejor has pasado un proceso de selección y luego nos sirves para ese proceso de selección. Vamos a ver cómo funciona eso y hasta dónde podemos llegar. Y en el mismo modo que en el personal laboral lo que queremos es tener un periodo de prácticas, es decir, que puedan dentro de la selección del personal. Eso va con titulares en la ley, vamos a ver cómo lo pactamos con los sindicatos y en el Parlamento, pero la sociedad y sobre todo aquí en Andalucía nos lo está demandando muchísimo. Cuando hemos hecho preguntas, que hemos hecho muchos en base de nuestra estrategia, todo el mundo contesta en un porcentaje casi del 80% que por qué no se nos prueba, ¿no? Que por qué vamos como a cata y a prueba como los melones, es decir, pruébese usted de que desde 30 años y por lo menos hemos podido palparte en tu trabajo, no solo en tu fase de selección, porque eso pasa en todas las empresas privadas. Y aquí lo hemos intentado meter y lo hemos metido, de hecho, en el anteproyecto de ley. Lo que tenemos también, parecido a lo que sería nuestro curso selectivo de ahora o lo que has hablado tú, Borja, es el programa de mentoring que ya lleva desde el 2007 aquí en el IAP, que es un programa de los funcionarios que saben menos están con jefe de servicio cuando entran para ayudarles. Y también el programa de intercambio generacional, que es cuando se jubila alguien, tenemos como si fuera un contrato relevo, que no lo es, que después viene a traspasar el conocimiento a los más jóvenes o a los que se han quedado en su plaza. Pero esos son programas de mentoring para ya funcionarios y yo estoy de acuerdo con José Antonio en que haría esa parte, estamos intentándolo, lo hemos metido en la ley, a ver si nos dejan sacarlo en el anteproyecto, de prácticas para los laborales y de proceso selectivo de verdad para los funcionarios. Hombre, Gracias. yo, mientras se haga el proceso selectivo, luego, evidentemente, el grado de selectividad que tenga, digamos que ya era un poco en función de la valentía de la organización, de la administración que convoque. Yo soy partidario de que sí exista y bueno, con matices quizá el grado eliminatorio que pueda tener. Pero todos conocemos casos de aspirantes que han aprobado, han superado los procesos selectivos y luego te has dado cuenta que no valen a la semana siguiente. Y eso no puede pasar. Es decir, yo no sé si hasta un 20% de gente caería en los procesos selectivos, pero lo cierto es que debemos tener mecanismos que nos permitan filtrar en un periodo relativamente corto de tiempo aquellos aspirantes que en el plano formal saben mucho, pero que en el plano personal, empático o de habilidades más blandas de soft skills no se desenvuelven tan bien, ¿no? Yo soy partidario de que sí, que en definitiva esos filtros se puedan incorporar. Gracias. ¿Algún otro miembro del panel quiere? Sí. Bárbara. Sí, Fernanda. Sí, a la pregunta de José Antonio sobre el periodo de prueba, por ejemplo, en el personal laboral en el exterior sí que hay un periodo de prueba, pero es que es una persona que está seleccionando para un puesto concreto. Entonces, creo que en el caso de los funcionarios, tú estás seleccionando por cuerpos, es muy difícil establecer este periodo por prueba porque a lo mejor la persona es perfectamente validísima para el cuerpo, pero ha tenido un mal encaje en su primer puesto de trabajo y luego para otro puesto de trabajo sí que puede desarrollar sus funciones súper bien. Lo que decía Borja de las soft skills, yo creo que esto lo puedes ver no en un periodo de prueba, sino si afinamos estos procesos selectivos y conseguimos incluir estas pruebas que van a medir habilidades, lo podríamos conseguir ahí. Fátima, he visto que tenía también una pregunta en el chat. Sí, si me permites, sí, te la iba a formular. Vale. Es que ya adelante. Vale, era una pregunta sobre igualdad. Me preguntaba por qué formar en igualdad, ¿no? Si los exámenes son anónimos. Vale, sí. Vale. A ver, no me refiero a los cuerpos donde se realizan los exámenes tipo test y donde evidentemente son anónimos, sino a los cuerpos que tienen unas fases de defensa ante el tribunal. Entonces, en este sentido,
todos tenemos sesgos cognitivos, esto es inevitable. No se trata de que las personas del tribunal tengan actitudes machistas, ni mucho menos, ni que apliquen estos sesgos a la selección de hombres y mujeres, sino que se está seleccionando el personal en función del modelo de administración que tenemos. Y si lo que se considera profesional, si la cultura de la administración todavía está muy masculinizada, y esto ha salido demostrado en varios estudios, entonces es normal que se aplique este patrón a las personas que se están seleccionando y que, por tanto, proporcionalmente se pueda beneficiar más a los hombres que a las mujeres. Sí, yo lo que te quería era trasladar la otra pregunta también bastante concreta que ha habido. ¿Cómo podría conocer en profundidad las técnicas selectivas que has planteado, la experiencia canadiense? Si puedes recomendar alguna publicación o alguna página web. Sí, está todo publicado en la página web de Canadá. Puedo ponerla ahora en el enlace, vale, en el chat, por ejemplo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Hay una pregunta también para Borja, que en parte Borja ya ha adelantado la respuesta cuando lo ha formulado. Tiene que ver con su apuesta por las pruebas a distancia y a través de medios telemáticos. Hay una de las personas que asisten a este panel que plantea que puede presentar dificultades jurídicas, que una de las más publicitadas al efecto es la de la UNED, otra vía es el uso de las técnicas de proctoring, y pregunta, ¿sabes si una u otra superarían un análisis desde la perspectiva del Esquema Nacional de Seguridad, cuentan con certificado ENS y también si superarían los criterios de la Agencia Española de Protección de Datos? Pues yo de momento, y perdonadme la franqueza, no pondría la mano en el fuego ahora mismo por ninguna prueba selectiva en términos de ENS y en términos de privacidad. ¿Por qué? Porque tienen muy poco recorrido y poca madurez. Llevamos muy poquito tiempo desplegando herramientas de exámenes en línea como se vienen conociendo. Sin embargo, estamos utilizando otro tipo de transmisiones en línea perfectamente certificadas en ENS y en privacidad, como por ejemplo la agencia tributaria al expedir certificados a través de videoconferencia. Es decir, que tenemos experiencia y solvencia técnica suficiente para dotar a esos procesos selectivos en línea de suficientes garantías en términos de seguridad jurídica y en términos de privacidad en el momento que nos planteemos hacerlo. Lo que sucede es que estamos en una fase muy incipiente y realmente no nos hemos tomado muy en serio una alternativa fiable, la vía telemática. Seguimos apostando al canal presencial y ojito, porque a la vuelta de la pandemia, cuando queramos volver a juntar a 1000 tíos en un polideportivo para hacer un examen, te van a decir que nanay tu tía, que ellos estaban muy bien en casa y qué es eso de llevarlos a Madrid a hacer un examen cuando lo pueden hacer como lo han estado haciendo en la universidad. Es decir, que esto no tiene nada que ver ya con lo moderno o con lo no moderno, sino con que la gente está empezando a acostumbrarse a unas prácticas en telepresencia que luego te van a demandar porque han visto que funcionan en otros ámbitos de su vida laboral y profesional. Que existen medios para hacerlo, que existen instrumentos jurídicos y tecnológicos para acometerlos, estoy convencidísimo. Otra cosa es que estén en la prioridad de los equipos de gobierno. Y posiblemente que haya recursos también para ello, porque imagino que la tecnología seguro que existe, pero aplicarla exigirá valdrá bastante dinero, sí, sí. Quería hacerle una pregunta a Sara, pero no sé si se ha tenido que desconectar en este momento. Sara, ¿estás por ahí? Bueno, si no, mira, José Antonio, tenía una pregunta que ya la anuncié así al principio, que yo tenía curiosidad. ¿Qué crees que sucedería si un extranjero quiere opositar en España? Nos ponemos en su cabeza y qué dificultades principales se encontraría, qué cosas le extrañaría que no vería en otros países. Claro, es muy difícil. Yo creo que para un extranjero pensar en dedicar 2 o 3 años a preparar una oposición no es factible. O sea, eso sería una barrera a la entrada de primer orden. Y también, sí, perdón. No, es que quería hacerle una pregunta yo, Borja. Venga. Entiendo lo de la seguridad en las comunicaciones y lo que has explicado,
pero no entiendo tanto lo de privacidad. Se supone que estas pruebas tienen que ser públicas y eso implica que todo el mundo tiene que tener acceso a los datos y al contenido de las pruebas, si no lo entiendo mal. Sí, cierto. Al final tú luego tienes todo el proceso en la medida que tiene que ser transparente a través de boletines oficiales o a través de las webs de las instituciones, pero luego entiendo que hay determinadas pruebas, como podrían ser psicotécnicos y otras pruebas más delicadas, que quizá no deberían publicarse. Entiendo que el compañero se refería precisamente a ese tipo de pruebas donde afectabas más a elementos de carácter personal y no tanto a la nota en relación con el resto de aspirantes. Gracias. Sí, la otra pregunta que yo le quería formular a José Antonio es, bueno, también se anunció un poco antes, que estamos hablando mucho de las dificultades para atraer talento joven a la administración y, de hecho, el plan de captación del talento de la AGE pone un énfasis muy particular, ¿no?, en las personas jóvenes y, de hecho, se lleva ya haciendo desde hace unos cuantos años, como bien se ha dicho aquí, jornadas en las universidades para acercar la administración. Pero, ¿y qué hay de atraer el talento profesional con experiencia, que también lo necesitamos? O sea, porque más que pensar en si necesitamos jóvenes, mayores, ¿qué pasa cómo podemos hacer para atraer también ese talento experimentado, ese talento ya con una carrera profesional a sus espaldas, que también tiene mucho que aportar, ¿no? Efectivamente, porque además yo creo que es cuando ya tienes unos ciertos años de experiencia cuando el talento es más relevante. Cuando hemos salido de la universidad, lo que todos tenemos por definición es conocimientos técnicos. Otras habilidades que son muy necesarias y que son más definitorias de lo que es el talento, todavía no las has estrenado. Entonces es muy difícil cuando contratas a un licenciado o un recién licenciado de 23 años, saber si esa persona tiene determinados talentos o no los tiene. Puedes examinar el conocimiento técnico, pero el talento es más difícil. Y en el gobierno británico, por ejemplo, hay dos maneras, ¿no? Uno es cultivar el talento interno. Hay personas que después de llevar ciertos años en la administración, pues demuestran ciertas capacidades y ellos tienen pues su mecanismo para acceder a determinados puestos y a la carrera directiva. Esencialmente es un máster de algo más de un año de duración, 2 horas al día. Una de ellas puede ser en tu tiempo de trabajo, la otra tiene que ser en tu tiempo personal. Y otra es pues captar el talento en el exterior. Yo me acuerdo, los economistas tuvimos una necesidad brutal y de repente de captar un perfil que es muy particular, que es un perfil con experiencia en conocimiento exterior, tanto en los aspectos legales como económicos. Tuvimos que captar un número muy grande de profesionales con ese perfil, que era jurídico y económico al mismo tiempo y con experiencia, y entonces no quedó más remedio que acudir al mercado externo, afuera de la administración, porque eran los únicos sitios donde esa experiencia hasta ahora se había dado y sobre todo en Bruselas, que es donde se concentraba. Y allí pues fue donde se concentró el grueso de esta campaña. Muy bien. ¿Algún comentario más? Yo creo que hemos cubierto prácticamente todas las preguntas que se han suscitado en el chat. Luego ha habido algunas otras reflexiones, algunas para manifestar acuerdo, conformidad con los ponentes y otras para manifestar alguna discrepancia, pero creo que las preguntas se han formulado todas. Yo, por mi parte, también he formulado las que tenía preparadas y, salvo que alguno de los panelistas queráis hacer alguna otra consideración, podríamos dar por terminado este debate. Simplemente quería recordaros, enlazando con lo que ha sido la primera intervención de Sara, por aquello de la parálisis por análisis, que es verdad que este es un análisis que no es nuevo, el problema tampoco es nuevo, está detectado hace mucho tiempo. Precisamente en el INAP, por el papel que tenemos
dentro de nuestro ámbito de competencias en investigación y en estudio, en la reflexión sobre las políticas públicas y sobre todos los asuntos que afectan a la administración pública, tenemos una larga tradición de estudio, de publicaciones periódicas y no periódicas, de promover debates de reflexión como este y otros de esta naturaleza parecida, y por tanto también os invito a que consultéis todo ese acervo que hay, documental y de propuestas que también se han venido haciendo a lo largo de los años y que está depositado en el INAP. Yo creo que la virtud que han tenido estos debates, que están teniendo, es que están refrescando este debate, que es verdad que está escrito, que muchas cosas se han dicho, el diagnóstico es muy compartido, pero hay que refrescar el debate de vez en cuando, hay que abrirlo a más actores. Se ha pretendido con estos debates, y creo que se está consiguiendo, abrirlo a más actores y a más voces, también se decía en el debate anterior, pero bueno, siempre también podemos volver a las bases, a la lectura, a todo este acervo que tenemos, que os invitamos a consultar en el INAP. Precisamente hace unos pocos días se ha publicado el último número de la revista Documentación Administrativa y hay un artículo precisamente dedicado también a estas materias, entonces está muy actual. Os invito a que lo leáis, aprovechar todo este material que está a disposición para contribuir al debate y para contribuir a apoyar los planes de acción que han de seguir a estos debates. Vuelvo a recordar esta comunidad que se ha creado dentro de la red INAP Social dedicada a estos debates y a invitaros a que os inscribáis en ella, a que participéis. Y la tenéis accesible el INAP Social a través de nuestra página web y es de acceso libre y gratuito. Muchísimas gracias a los 5 panelistas pues, por vuestras aportaciones, por compartir lo que son vuestras experiencias personales y profesionales también, por vuestras propuestas valientes, por haber sido honestos con lo que creéis y por haberlo compartido. Muchas gracias a Maite Díez y a Luis. Reitero el agradecimiento a ellos por estar impulsando estos debates. Recuerdo que se va a poder seguir en diferido el debate en un par de días a través del canal de YouTube de Madrid, del INAP, perdón, y emplazaros a asistir al próximo debate que tendrá lugar el día 2 de marzo, próximo martes, y que culmina esta miniserie, dentro de la serie de paneles, culmina esta miniserie dedicada a la oposición y al curso selectivo. Aún así, nos quedarán otros 2 paneles más, uno el 9 de marzo y otro el 16 de marzo. El del 9 de marzo dedicado a la igualdad en los procesos selectivos y el del 16 de marzo a la transparencia. Y con esto se cerraría el ciclo de estos debates del que esperamos luego grandes resultados y medidas concretas. Y muchas gracias a todos por haber contribuido a que esto sea posible. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Adiós.